Días, buenos días. Estamos comenzando una nueva semana de estudios de la palabra de Dios. Estamos comenzando otra semana más acerca de, estudiando acerca de mente fuerte, mujer fuerte. Así que te damos la bienvenida a este día, a este devocional y a esta semana que estamos comenzando, esperando que sea una semana de verdad victoriosa, fuerte, una semana de conquista, que puedas avanzar en lo que Dios tiene para tu vida, en el plan, en el propósito que tiene para ti. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos quizás de adversidades, de algunas cuestiones, unas situaciones que puedan estar sucediendo, pero queremos decirte que con Dios todo lo podemos concentrarnos en nuestro Dios, en la grandeza de su poder, en su palabra. Podemos concentrarnos en el reino de los cielos y todo lo demás se va a ver pequeño. Así que en esta mañana siéntete como en casa. Vamos a comenzar a analizar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El tema de este día es: no cargues con la culpa. La culpa es una carga muy difícil de llevar. La culpa puede presentarse de muchas maneras. Puede presentarse por ejemplo, por cosas que nosotros hacemos, o por cosas que nos hacen, o por cosas que no hicimos, o por cosas que no nos hicieron. Es decir, hay muchas maneras, como vamos a ir estudiando, de que la culpa llegue a nuestra vida. Así que en esta mañana vamos a comenzar, por favor, en Hebreos 12. Hebreos 12, verso 1. Voy a leerles en la traducción, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Todos, absolutamente todos, tú y yo, ovejas, hablando personas que van a la iglesia, se congregan, y líderes, hablando de pastores, hablando de líderes de jóvenes, de matrimonios, etcétera. Todos, absolutamente todos, tenemos una carrera que correr, tenemos una vida que andar, tenemos un andar en este mundo que tenemos que cumplir, que tenemos que pasar. Así que esa carrera todos los tenemos que cumplirla. Sin embargo, ¿se imaginan correr un maratón? Porque la vida del creyente es un maratón, no es 100 metros planos. Correr un maratón con unos 50 kilos encima, no digamos mucho, con unos 10, 15 kilos. Al principio quizás no sea muy pesado, pero a la larga puede afectar bastante. Puede incluso impedir que termine la carrera. Por eso, como dice Hebreos 12:1, si tenemos que correr la carrera que Dios nos ha puesto por delante, Hebreos 12:1, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dios nos ha dado una carrera, un camino, un lugar para transitar. Ese camino no lo elegimos nosotros, Dios nos los ha puesto, y a través de nuestras decisiones lo vamos cumpliendo, lo vamos haciendo, lo vamos estableciendo. Sin embargo, dice: despojémonos, quitémonos nosotros. Nadie, escúchame mujer, nadie va a venir a quitarte las cargas. Doctor, pero yo pensé, escúchame, nadie va a venir a quitarte las cargas. Vea lo que dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. La culpa es un peso que nos impide correr, y vamos a ir estudiando cómo nos paraliza. Pero
No dice que alguien va a venir a quitártela, dice quitémonos. Incluso el libro de Pedro dice echando toda nuestra ansiedad sobre de él. Echando, nosotros tenemos que poner nuestras cargas en Dios. Nosotros tenemos que tomar la carga y depositarla en el Señor. Una persona con mente fuerte, inteligente, sabe que las cargas le impedirán avanzar al paso adecuado. Así que vamos a despojarnos de la carga. Hoy vamos a hablar de una de esas cargas. Es la culpa. La culpa. Muchas personas quieren correr la vida cristiana, la vida de Dios, cargando culpas. Me imagino, ¿has visto esos baños ecológicos cuando hacen fiestas así, baños portátiles que le llaman, que son de plástico, de fibra de vidrio, y los ponen en un lugar y ahí los utilizan? Luego ya viene el carro, los recoge y los pone arriba del carro y ahí se los llevan? Bueno, imagínese usted que usted tiene uno de esos baños portátiles y lo lleva para donde quiera que usted va. Está lleno de toda esa cosa y usted lo carga en la espalda así con un mecate, una riata, y ahí lo lleva, lo trae, va para todos lados con esa carga. Así de inútil es cargar con la culpa. Así de inútil es cargar con la culpabilidad. Vamos a analizar un poquito de todo esto. Es interesante el tema de hoy porque empecé a analizar que muchos creyentes están cargando con culpas y no pueden correr, están estancados, no pueden crecer, no pueden tener mentalidad fuerte, no pueden ejercer la autoridad del reino, no pueden avanzar por causa de la culpa. Te quiero preguntar algo. Las cosas no ocurrieron como hubieses deseado, como tú querías. Tenías planes en tu vida y de repente algo falló. Han ocurrido cosas que te hacen sentir culpable. Es decir, pasan cosas en tu vida que han hecho que pues te equivocaste, fallaste en algo. Y ahora las cosas están patas para arriba. A mí me ha pasado. La he regado muy feo, pero he tomado una decisión. Después de que la regué bien feo, le digo al Señor: Señor, pues ya la regué bien feo, Dios. No me viene a la mente algo en especial, pero vengo a Dios y le digo: Señor, ya la regué, Dios, ahora ayúdame a componerlo. Yo, si lo quiero componer, lo voy a echar a perder más. Así que, Señor, ayúdame a componerlo, lo pongo en tus manos. Y llevo cautivo pensamientos de culpa, porque van a tratar de venir. Es que tú te equivocaste, tú fallaste, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. ¿Te llegan a ti frecuentemente cosas así que te hacen sentir culpable? ¿Te sientes responsable por lo que sucedió? Es que yo hice esto, por eso pasó esto. ¿Te sientes culpable? No puedes dejar la ira y la culpa. ¡Ay! Estás enojado por lo que pasó, por lo que hiciste mal y salieron las cosas mal. ¿Hay enojo en tu vida? Hoy quiero decirte: no seas tan duro contigo mismo. Vamos a empezar a hablar que una cosa es tomar la responsabilidad de tus actos y otra cosa es tomar la culpa. Son cosas muy, muy diferentes. Un día, para platicarles un poquito, quiero avanzar más rápido, pero creo que necesito hacer una pequeña introducción de todo esto. Un día fuimos a ver a una muchacha que estaba comenzando a ir a la iglesia cristiana. Y cuando fuimos a hablar con ella, iba yo con mi primo y me dice mi primo: vamos a orar por ella. Ya habíamos platicado un ratito, unos 10-15 minutos, ya nos íbamos, nos pasamos a visitarla. Y me dice mi primo: vamos a orar por ella. Le digo: sí, está bien. Y oramos por ella.
En pocas palabras, en resumen, esta muchacha estaba poseída. Cuando empezamos a orar por ella, el demonio empezó a manifestarse, oramos, y después de batallar un poco en oración, en guerra espiritual, la muchacha quedó libre. Pero me llamó la atención algo que dijo ese espíritu antes de salir. Me había dicho, ella me dio permiso de entrar a su vida. Ella me autorizó. Entonces reclamábamos esa vida porque era una muchacha que buscaba de Dios, reclamábamos esa alma para Dios y todo. La cuestión es que cuando salió se fue y la muchacha quedó libre, empezó a llorar y le pregunté, ¿por qué dice que tú le diste permiso de entrar en tu vida? Y entonces me dijo algo que fui aprendiendo. Digo, nadie me enseñó estas cosas en la vida espiritual. Nadie me ha enseñado estas cosas. Ese día esta muchacha me dijo, es que un día, dice, hace como 3 días, me dijo, estaba yo durmiendo y de repente desperté y una sombra entró en el cuarto. Esa sombra que entró en el cuarto, dice, quería meterse dentro de mi mamá. Su mamá no era cristiana, no era creyente, y entonces dice, esa sombra quería meterse dentro de mi mamá, pero yo agarré la sombra y la tiré al piso. Y entonces esa sombra se levantó y me dijo, tú tienes la culpa, tú no le has hablado de Dios a tu mamá, mira, por eso estás así, por eso está así tu mamá, por eso es esta, ahora la culpa es tuya. Y entonces dice, recibe la culpa, le dijo la sombra, y esta muchacha le dijo, sí, es mía la culpa, y ¡bum!, que se le mete. Ahí le autorizó para entrar a su vida. La culpa es una vía de entrada a la oscuridad en tu vida. La culpa es un sentimiento que te lleva a la depresión, al desánimo, al suicidio, al desprecio, al rechazo, al autorrechazo. Te lleva a muchas cosas en tu vida. Mira, la culpa, sí tengo que reiterarlo mucho. Deshazte de la culpa. Quita la culpa de tu vida. ¿Saben dónde estaría yo si siguiera culpándome de las cosas que he hecho mal o que han salido mal? No se imaginan cuántas malas decisiones he tomado. Pero el Señor me ha enseñado que no debo de aceptar la culpa. Debo de hacerme responsable de mis decisiones y en muchas ocasiones cargar con las consecuencias, pero no cargando con la culpa. Son cosas completamente diferentes. La culpa o el sentimiento de responsabilidad, más que la culpa, es una respuesta sana a lo que sucedió, a algo malo que ha sucedido. Pero la culpa, la carga, eso que te trae aflicción, está mal. Decir, me equivoqué, fallé, tomé esta decisión y salieron mal las cosas, me arrepiento, no me siento bien por lo que hice, eso está bien. Pero la culpa es autoafligirse, autoculparse, no perdonarse a sí mismo, decirse a sí mismo palabras de soy un estúpido, un tonto, ¿cómo fui tan tonto? Yo tuve la culpa. Eso ya es otra cosa. Vamos a ir hablando un poco de todo eso. Te quiero hacer unas preguntas. Si te tratan mal, ¿piensas que lo mereces? Es decir, si te están tratando mal, gritando, insultando, diciendo cosas, tú dices, pues es que me lo merezco porque yo tuve la culpa. Estás cargando con una culpa. ¿Te disculpas por todo? O sea, todo lo que haces, llegas y perdón, y no está mal disculparse por cosas que hayas hecho, pero ¿te disculpas por todo? Perdón, voy a tomar un poquito de agua, perdón,
voy a abrir la puerta, perdón, eso está mal. La culpa inunda todas las áreas de tu vida. Si te sale algo mal, ¿piensas que es tu culpa si sale algo mal? Conozco médicos que están trabajando en el área de salud, Secretaría IMSS, ISSSTE o alguna otra institución de salud. Están relacionándose, no trabajando directamente en el COVID, pero están relacionándose con pacientes con COVID. Van y visitan a su familia, a su papá, a su mamá, y los papás, la mamá terminan con COVID. Se infectan y a veces papá o la mamá o la abuela mueren por COVID. ¿Sabes lo que siente esta persona? ¿Sabes lo que siente ese médico porque tomó la decisión de ir a ver a su familia y se infectaron de COVID? No está seguro si él las infectó, pero fue, lo visitó y su familiar murió. ¿Sabes la culpa que acarrea eso? Conocí a un hombre, otro médico, había estudiado para sacerdote y ya estaba en los últimos años y entendió que no era por ahí lo que él deseaba en su vida. Renunció a eso, entró a medicina y terminando medicina, él, en ese tiempo que estaba estudiando, terminando ya medicina, su novia quedó embarazada y él mismo le provocó el aborto a su novia y le hizo un legrado. ¿Sabes el día que me lo contó cómo lloraba, la culpa que cargaba en su vida? Estoy hablando de cargas tan feas en nuestra vida que llevamos, cargas que van en nuestra espalda, que nos hacen tan difíciles de caminar el camino que el Señor nos ha determinado. Es una carrera larga en este mundo, en esta vida, y la culpa nos estanca, nos detiene y nos aplasta con ese peso. La culpa es una carga con un enorme peso. ¿Te disculpas por todo? ¿Te culpas si algo sale mal? Si pasa algo malo, miras el pasado y piensas ¿qué hubieras hecho para evitarlo? Es decir, debes de entender algo, el pasado ya no lo puedes cambiar. Pero hay personas que dicen, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado. Si yo hubiera hecho esta otra cosa. Miras al pasado constantemente para ver qué podías hacer para evitar lo que sucedió. ¿Te cuesta trabajo ser amable contigo mismo porque crees que no lo mereces? Eso es una mentalidad tan sutil, tan por debajo del agua, que ves algo bonito, tienes el dinero para comprártelo y dices no lo quiero, porque piensas que no lo mereces. Puedes haber cometido infinidad de errores en el pasado, infinidad de fallas, y tener actualmente una vida mala por tan malas decisiones que tomaste. Pero quiero decirte hoy que puedes quitarte esas cargas y continuar adelante. Vea por favor ahora el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 1. Vea por favor. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de malas acciones y de tener fe en Dios. Librarse de las cargas. Dice acá, arrepentimiento de malas acciones, volver a lo tan básico, a lo tan sencillo como es quitarse la carga de la culpa. Hay otras cargas, pero hoy nada más estamos hablando de la culpa. Dice, es una
doctrina tan básica, tan elemental en Cristo, que el apóstol Pablo dice: ¿cómo es posible que volvamos a hablar de estas cosas? Es decir, una de las primeras cosas que el creyente debe de saber es cómo quitar la culpa de su vida. Ahora es el tiempo. La culpa de nuestras acciones pasadas, de nuestras malas acciones, tiene que ser desechada de nuestra vida, tiene que ser quitada. Pero Dios no te la quitará, tú la tomarás y la pondrás en sus manos. Vendrá tal vez ansiedad de volverla a tomar y decir: pero Dios, yo no. Lo pusiste en las manos de Dios y ahí se quedó la culpa. Romanos capítulo 8 en el verso 1. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ya no hay por qué culparse, ya no hay por qué culparlos. Dios ha librado al Hijo de Dios, a los creyentes, les ha quitado la condenación, la culpa. Así que cargar con la culpa, se los voy a decir así, es cargar con algo que Satanás te está poniendo. Es una forma de opresión. Es una opresión satánica. Necesitas entender que la culpa no es de Dios. No es de Dios. Volvamos nuevamente a Hebreos. El libro de Hebreos, por favor. Capítulo 9. Hebreos 9:14. 9:14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Jesús viene a nuestra vida y limpia nuestra conciencia de todas las fallas, de acciones pecaminosas, de todo el pecado, de toda la rebelión que hayamos tenido antes. Todo eso Él limpia la conciencia. Mire, usted puede ir a una religión que guste, a la religión que desee: católica, evangélica, testigo de Jehová, mormones, la luz del mundo, al hinduismo, a la religión que quiera. Pero ninguna religión le limpiará la conciencia de lo mal que haya hecho, del pecado que haya cometido. Ninguna lo hará. Ninguna lo hará. Solamente Cristo. Solamente el sacrificio de Jesús limpia nuestra conciencia de todos los errores que cometimos en el pasado, de todos los pecados, de toda la culpa con la que carguemos. Jesucristo dice: entrégamela y yo haré con ella lo que tengo que hacer. Realmente la destruye, pero Él dice: yo haré con ella lo que tengo que hacer. Solamente entrégamela. La culpa entonces es una carga que impedirá que tengas mente fuerte, que tengas una mente sana. Tus emociones estarán, como dicen, al borde del filo. A ver a qué momento caen, lloran, patalean. Es una forma de vivir bastante mala. Te cuesta trabajo ser amable contigo mismo porque piensas que no lo mereces. Piensas que no mereces tener ¿qué quieren? Ese carro, esa bolsa bonita, esa ropa, ese saco, esos zapatos. Ay, es que se ven tan bonitos y no lo merezco. ¿Piensas que no mereces cosas hermosas en tu vida? Es la culpa la que no te permite tener todo eso. Gálatas capítulo 3 en el verso
3, verso 29, por favor. Gálatas 3, 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Es difícil creer esto? Ay, doctor, ¿cómo dice aquí que soy de Cristo y soy hijo de Abraham y soy heredero de Dios? Ay, es que es mucho, no lo merezco. Ay, yo soy un horrible pecador, salvo por gracia. Eso es la culpa. Eso es la culpa. El verdadero hijo de Dios se alegra y dice: sí, yo soy hijo de Dios. Fallé, pequé, he cometido un montón de fallas, de errores, pero toda mi culpa se la entregué a Cristo. Él se ha encargado de eso. Ahora yo soy libre, estoy contento, disfruto de mi Dios. Se ríe, está feliz. Pero aún aquel que ha aceptado a Cristo, hasta camina así, con la cabeza agachada, arrastra los pies, y le preguntas: hermano, ¿cómo está usted? Juanita, Juanito, ¿cómo está usted? ¿Qué dice? Pues ahí, hermano, ahí vamos. Pues usted sabe, doc, algunas veces arriba, otras veces abajo. Ya sabe cómo es la vida. Así habla el que carga con la culpa. El que no ha entendido, el que no ha podido desechar la culpa de su vida, el que no puede recibir lo que dice Gálatas 3:29, que son hijos de Dios y herederos de Dios. Ay, doctores, nos está hablando muy feo, pero es necesario quitar la culpa de nuestras vidas. Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Vea por favor: ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado, esclavo de la injusticia, esclavo de la depresión, esclavo de la ansiedad, esclavo de la culpa. Ya no eres esclavo de nada. ¿De qué eres ahora? Eres un hijo de Dios y heredero de Dios. Ay, doctor, suena tan bonito. ¿Será que Dios me lo vaya a dar a mí? Eso es una persona, o esa manera de pensar es de una persona con baja autoestima, que carga con la culpa, que carga con la aflicción, está esclavizado, está atado. Mas la persona que ha sido libre en Cristo está contenta, feliz de lo que Dios le ha dado. Si tú ves a alguien infeliz a tu alrededor, ¿piensas que es por tu culpa? ¿O estás sintiendo culpa todo el tiempo? Si fallas en algo, ¿piensas que eres una mala persona? Es decir, fallaste en algo y es que soy malo, es que yo siempre me equivoco. Es que piensas que eres una mala persona por fallar en algún área. ¿Sientes que no puedes hacer nada bien? Es que todo me sale mal. No puedes pensar correctamente por causa de la culpa. Debes de saber que todos nosotros podemos aconsejar a alguien, ¿sí? Tú puedes aconsejar a alguien, pero la persona va a tomar sus decisiones. Ella es libre para decidir. Tú puedes aconsejar, influenciar a alguien, pero esa persona toma decisiones. Debes de entender que no todo lo que ocurre a tu alrededor es culpa tuya. Si tú te equivocaste en algo y después la persona se equivoca en algo, no es porque tú lo hiciste, sino tal vez vieron hacerlo, lo hicieron, se equivocaron, pero ellos tomaron su decisión. Ellos tomaron la decisión de hacer esas cosas. Ellos deciden si tomar licor o no.
Ellos deciden si fumar o no. Hay personas que se sienten culpables porque tenían un hermano, una hermana, papá, mamá con alcoholismo, con drogas. Ese papá, mamá, hermano, hermana, primo, lo que sea, muere por una sobredosis, por una intoxicación etílica, cirrosis hepática, y ahora se sienten mal. Y empiezan a decir, no, es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho la otra cosa, o aquí y allá, no se hubiera muerto. Y cargan con la culpa. Quiero decirte, cada quien toma sus decisiones. Cada quien sabe lo que está haciendo con su vida. Nuestro trabajo no es cambiar a las personas. Escúchame. Te estoy enseñando ahorita cómo librarte de la culpa. Pero quiero decirte que tú tienes que tomar tu decisión. Soy el responsable de hablar la palabra del Señor, de explicarles claramente, de enseñarles las cosas que Dios pone en nuestro corazón para ustedes. Pero yo no puedo obligarte a hacer las cosas que Dios dice. Puedo enseñarte las consecuencias de cargar con la culpa. Y puedo enseñarte las consecuencias de vivir libre de culpa. Pero tú decides. Cuando Dios levantaba un hombre en la Biblia para proteger al pueblo, levantaba a alguien para que estuviera vigilante. Cuando el vigilante, vea por favor Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer la Biblia Católica 33, 1. Ezequiel capítulo 33, verso 1. Vea por favor. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, habla a tus compatriotas y diles: supongamos que ordeno a la espada que ataque un país, y la gente de ese país elige a uno de los suyos y lo nombra centinela. Supongamos que éste, al ver que la espada se acerca al país, hace sonar el cuerno para alertar a la gente. Si luego resulta que alguien oye el sonido del cuerno, pero no hace caso, y la espada acaba con él, solo él será responsable de su muerte. Como oyó el sonido del cuerno y no hizo caso, solo él será responsable de su muerte. En cambio, el que haga caso salvará su vida. Pero si el centinela ve que la espada se acerca y no hace sonar el cuerno para que la gente se mantenga alerta, si luego la espada mata a alguno de ellos, este morirá por su culpa, pero haré responsable de su muerte al centinela. Hijo de hombre, te he nombrado centinela de Israel. Si escuchas alguna palabra mía, alértalos de mi parte. Si digo al malvado, eres reo de muerte, pero tú no lo alertas para que abandone su conducta, el malvado morirá por su propia culpa, mas yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si alertas al malvado para que abandone su conducta, aunque él no se convierta y muera por su propia culpa, tú habrás salvado tu vida. ¿Más claro? Échenle agua, como dicen por ahí. Es mi responsabilidad delante del Señor hablarles la palabra, enseñarles cómo vivir, cómo levantar su vida, cómo fortalecerse en la fe, cómo crecer en Dios, pero la decisión es tuya. Ezequiel daba la palabra del Señor. La gente no venía a Dios y moría. Pero Ezequiel no cargaba con la culpa. Te explico esto porque eso es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Tú tienes hijos y los aconsejas. Les das el consejo más sabio, más prudente, basado en la palabra del Señor.
y ellos no obedecen. Hacen, no sé, lo que usted guste y fallan, cometen infinidad de cuestiones. Usted no tiene por qué sentirse mal. Usted hizo lo que debía de hacer. Le habló a su esposo o a su esposa. Usted hizo lo que tenía que hacer. No tiene por qué cargar con la culpa. No tiene por qué hacerlo. Con un familiar, con un hermano, con una hermana, con su mamá, usted hable lo que tiene que hablar. De parte del Señor, hable la palabra. Instruya, prepare, entrene a los demás. Pero discúlpeme, cada quien toma sus decisiones. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Qué feo soy, ¿verdad? Pero necesito explicarles que la culpa pone en nuestra vida. Tú no puedes convencer a alguien. La Biblia dice en Juan 16:8. Vamos a ver el libro de Juan. Juan capítulo 16, verso 8. Nosotros no somos los que cambiamos a las personas. Juan 16:8. Voy a leerles desde el verso 7. Sin embargo, la verdad es que les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el abogado, o sea el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, demostrará a los que son del mundo, donde hay pecado, donde un camino hacia la salvación y donde una condena. El Espíritu Santo empieza a mostrar, dice, pecado, juicio y justicia, dice Reina Valera 60. Biblia Católica dice, te demostrará donde hay pecado, donde hay un camino hacia la salvación y donde hay una condena. Te empezará a mostrar. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos, el que abre nuestro entendimiento, es el que nos convence, pero nosotros, seres humanos comunes, ordinarios, no convencemos a nadie. Los niños aprenden a culpar a otros. Las niñas generalmente aprenden a culparse a sí mismos. La cultura en la que estamos creciendo enseñan que a las niñas les enseñan que son culpables de cosas. Por ejemplo, si el hijo se enojó, ¿qué le dicen a la hija? Hija, tú hiciste enojar a tu hermano. Desde pequeñas a las mujeres les enseñan a culparse por las cosas. Le dicen, mamá, me pegó mi hermano. Hija, tú algo debiste de haberle hecho. Es decir, la niña termina regañada como que ella es la culpable de las cosas. Es verdad que existen padres abusivos desde pequeños y empezamos a crecer con la culpa. Actualmente nuestra cultura culpa a la mujer. Por ejemplo, si una mujer es violada, ¿por qué es violada? ¿Han visto que salió una ley de no lactancia materna en vía pública? ¿Por qué salió la ley? Recuérdemelo. Porque dice que cuando una mujer da pecho, se descubre su seno para darle de comer al bebé. Y entonces, como le da pecho al bebé, eso lo ven los hombres y promueve, incita a la violación. Por eso salió esa ley, no dar pecho en vía pública. Está prohibido por ley. ¿Se imaginan eso? Es una ley, ¿cómo le dicen? Misógena, que culpa a la mujer. Hay abusos físicos, emocionales o sexuales. Empiezan a pensar desde ahí, empiezan a pensar que son malos, que tienen la culpa. ¿Por qué muchas personas, o más que nada, siguen diciendo que la causa de la violación es que las mujeres usen falda corta, que se arreglen, que se pinten? Es que así están provocando a los hombres. Eso no es cierto. Ahorita vamos a avanzar más para allá. Muy bien. Piensan que la forma de vestirse
culpan a la persona por su forma de vestirse. Dicen que en un abuso sexual, pues la mujer se puso en riesgo. Vea por ahí un montón de publicaciones que hay. Porque salió a las 10, 11 de la noche. ¿Qué anda haciendo esa mujer en la noche? Y no estoy diciendo que salga en la noche, lo que estoy diciendo es culpan a la mujer. Por X, por Y razón, una mujer salió en la noche y entonces abusan de ella, la secuestran, infinidad de cosas. Ella tiene la culpa. Es decir, la sociedad es una sociedad que culpa a la mujer. Como sociedad culpamos a otros si algo sale mal. ¿Usted ha puesto a pensar de dónde viene la culpa? Vamos a avanzarle. Mire, Génesis capítulo 3, verso 11 al verso 13. Al hombre y a la mujer se le dijo: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y saben qué hicieron? Que se lo comen. Ahora, una vez que se los comen, Dios los cachó en la movida. Dios los ha encontrado que han comido del fruto que Dios les dijo que no. Ahora verso 11. Entonces el Señor le preguntó a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció de ese fruto y yo probé. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿por qué hiciste esto? Ella respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Es decir, nadie se hizo responsable de sus acciones, simplemente culpaba a los demás. Así es nuestra cultura. Esa mentalidad es una mentalidad caída, de pecado, el culpar a los demás y no hacerse responsable de sus propias acciones, de sus propias decisiones. La gente habla sobre quién cometió el error. Si ocurre un accidente, la gente quiere saber quién tiene la culpa. ¿Quién? ¿El taxista o el de la moto? A ver, ¿cómo fue la cosa? Entiendo que hay cuestiones periciales y todas esas cuestiones, lo entiendo, a ellos les corresponde hacer eso, pero hay gente: ¿quién fue? ¿Quién, manita? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. Porque tratan de buscar siempre la culpa cuando ocurre algo contra tus creencias, contra tu fe. Generalmente la gente se siente culpable. Es que pequé, doctor, pequé. ¿Cuándo fue? Hace 15 años, doctor. Hace 15 años yo adulteré, yo robé, cargan con la culpa. ¿Qué dice primer libro de Juan? Primer libro de Juan, en el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Primer libro de Juan 1, 9. Si por el contrario reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Dice la Biblia que si hemos pecado, podemos arrepentirnos y volver al Señor, quitarnos toda culpa. Ay, doctor, no creo que sea así de fácil. Así de fácil es. Vienes al Señor y le dices: Dios mío, perdóname, mentí, robé, maté, adulteré, lo que haya ocurrido. Dios mío, yo hoy recibo mi perdón. Por cuestiones del tiempo, quiero ir de una vez a Salmos 51. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Lo escribió David. El rey David, ¿saben qué hizo? Le quitó la mujer a Urías. Se metió con Betsabé. Entonces Betsabé quedó embarazada y David dice: ¿qué voy a hacer? Está casada y embarazada. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo quiso emborrachar. Urías no quiso tomar.
Primero lo quiso mandar a su casa, no quiso ir, lo emborrachó y tampoco quiso ir. A fin de cuentas lo mandó al frente y allí lo mataron. David fue el autor intelectual de la muerte de Urías para quedarse con Betsabé, para quedarse con su esposa. Así fue como David se convirtió en adúltero, mentiroso y homicida. Pasó un año y el profeta Natán lo confrontó. Había nacido ya un bebé, el bebé de Betsabé. Y David vino a Dios arrepentido. El niño estuvo 8 días orando, ayunando, agarrado de los cuernos del altar. El niño murió. Se limpió David, se bañó, comió y siguió adelante. Escribió el Salmo 51. Vea por favor, Salmo 51, verso 3. Apiádate de mí, oh Dios, por tu amor. Por tu gran compasión borra mi falta. Límpiame por entero de mi culpa. Purifícame de mis pecados. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti pequé. Yo hice lo que tú aborreces. Así que serás justo en tu sentencia, serás irreprochable cuando juzgues. Primera cosa, reconoce su pecado, reconoce su rebelión y su maldad, reconoce que ha pecado contra el Dios del cielo. Segunda cuestión, está reconociendo las consecuencias. Dice, contra ti, solo contra ti pequé, yo hice lo que tú aborreces. Verso 6. Así que serás justo en tu sentencia, serás irreprochable cuando juzgues. Dice, Señor, me someto a las consecuencias de mis decisiones. Dice, yo en la culpa fui engendrado, en pecado me concibió mi madre. Verso 8, tú amas la verdad en lo íntimo, la sabiduría me muestras en lo oculto. Rocíame con hisopo y quedaré purificado, límpiame y seré más blanco que la nieve. Hasta ahí está confesando pecados, hasta ahí está aceptando las consecuencias. Pero mira el versículo 10. Déjame sentir la alegría y el regocijo, que se gocen los huesos que dañaste. Le está diciendo, vuélveme a sentir feliz, no culpa. Mujer, escúchame, David mató a un hombre. David le robó la mujer a otro. Era adúltero, mentiroso. Pero mira, Dios mío, vuélveme a sentir felicidad. Alguien en una mente natural diría que ¿cómo se dice la palabra? Qué hipócrita es David. ¿Qué? ¿No siente la culpa? Fíjate bien, David está confesando su pecado, está confesando su maldad, está aceptando las consecuencias, está siendo responsable de lo que hizo, pero no está cargando con la culpa. Está volviendo al Señor para que el Señor le fortalezca, le vuelva a dar alegría, confianza, seguridad. Esa es la mentalidad fuerte. Luego dice el verso 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. No me alejes de tu presencia, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ahora está pidiendo hasta el Espíritu Santo. Verso 14, devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu generoso me sostenga. Asesino, adúltero, mentiroso, y está pidiendo que tenga un corazón generoso. Yo enseñaré tus sendas a los malvados y a los pecadores, y los pecadores regresarán a ti.
Yo enseñaré tus sendas a los malvados. David se está arrepintiendo y está diciendo: Señor, continuaré hablando tu palabra, continuaré enseñándole a otros, continuaré predicándole a todo el que me rodea. Adúltero, mentiroso, asesino. Pero no tiene una mentalidad de culpa. David sabía la importancia de no cargar la culpa. Es una carga pesada que te aplastará, te detendrá, impedirá que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. David logró cumplir el propósito que Dios tenía para él, a pesar de haber fallado de la manera más horrible posible. La culpa se asocia a vergüenza, se asocia a autorrechazo, a autodesprecio, se asocia a desórdenes alimenticios, bulimia, anorexia, a trastornos de estrés postraumáticos. Quizás has fracasado en algún negocio, en alguna empresa, en tu carrera, en algún área, pero tienes que dejar ir los pensamientos de culpa y comenzar a cambiar tus pensamientos. Cuando empieces a hacer eso, te aseguro, va a cambiar hasta tu apariencia, vas a abrir más los ojos, quizás tu cara va a verse más sonriente, tu caminar será diferente, hasta tu voz se oirá diferente. Tu voz se oirá alegre. Es verdad, tienes que aceptar tu responsabilidad. Quizás cometiste un error, un pecado, y no te puedes perdonar, o lastimaste a alguien y no te puedes perdonar. Tú debes de preguntarte: ¿estás culpando tu comportamiento o tu carácter? Por ejemplo, tomé una mala decisión. ¿Tú qué piensas cuando te equivocaste? ¿Tomaste una mala decisión o te dices: es que soy horrible, soy malo? Son dos cosas completamente diferentes. Cuando ves tu comportamiento inadecuado, dices: sí, tomé una decisión incorrecta. Pero cuando te criticas a ti mismo por tu carácter, dices: soy horrible, siempre me equivoco. Eso es completamente diferente. Cuando ves tu comportamiento, tu conducta, eso te va a permitir cambiar y mejorar. Pero si culpas tu carácter, hay muy poco margen de cambio. No lo vas a poder cambiar. Cuando ves el pasado, ¿aumenta tu culpa? Revisa si debiste ver algo que venía. Cuando revisas tu pasado, ves que te equivocaste, fallaste en alguna área, pregúntate: ¿debí de haber visto algo que estaba pasando? O analizas si tenías la información para prevenir que algo malo sucediera. De ahí aprendes, ahí sacas información para ser mejor. Recuerda que puedes influenciar a otros, pero no eres responsable de sus decisiones. No tienes manera de saber cómo habrían resultado las cosas si las hubiéramos hecho de otra manera. Ya no se puede. Ya no se puede cambiar el pasado. Solamente ahora, de aquí en adelante, tendremos más cuidado con las cosas. Seremos más prudentes. Tomaste decisiones en ese tiempo, en el pasado, tomaste decisiones basadas en la información que tenías en ese momento, en esa decisión. Por eso hiciste lo que hiciste. Quizás también no viste el peligro y por eso tomaste esa decisión. Mi sugerencia es que si te has equivocado, pide perdón. También intenta reparar esas relaciones. Expresa tu arrepentimiento. Di que estuvo mal. Como les he dicho en la iglesia, no justifiques. Es que tú sabes, yo me sentía mal. No se trata de justificar nada.
de autojustificarte. Estuvo mal y como tal se dice, estuvo mal lo que hice. No fue mi conducta adecuada. Me arrepiento, perdóname. Es decir, no te justificas. Acepta la responsabilidad. Claro que sí, tomaste decisiones y pues eres responsable de eso. Y si puedes, repara el daño que hiciste. Repara el daño. Es necesario avanzar, crecer. No todos van a aceptar tu arrepentimiento. No todos van a aceptar que repares el daño. Pero quiero decirte que tú te habrás librado de la culpa. Te haces responsable y te libras de la culpa. Pones todo en las manos de Dios. Se nos ha acabado el tiempo. Necesitamos seguir avanzando, seguir creciendo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por lo que nos enseñas. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos toda carga, toda culpa, Señor. Yo creo, Padre, que ahora soy libre. Soy libre de toda carga de pecado, de mi pasado, de mis rebeliones, de mi, Señor, de mis pecados, de todo lo que he cometido. Ahora, Señor, yo recibo el perdón. Declaro, Señor, que por la sangre de Jesús tú me limpias de toda maldad. Pues me vuelvo a ti, Señor, me arrepiento de todo lo que hice y ahora, Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador, el que me limpia, el que me libra de todas mis cargas. Sí, Dios, he hecho toda ansiedad sobre de ti, no me culparé más. Señor, ayúdame a reparar el daño. Ayúdame, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a llegar a la madurez, a caminar contigo, Señor, como hijo, como hija de Dios, como heredero, heredera de Cristo. A caminar contigo, Padre. Que un espíritu noble me sustente. Que un corazón generoso, Señor, camine conmigo. Vuélveme el gozo de tu salvación y que camine contigo en integridad, en santidad, todos los días de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que nos acompaña en estos estudios. De verdad, Dios es tan bueno, tan fiel. Él te ama demasiado y desea verte crecer, desarrollar todo tu potencial, todos los talentos y habilidades que te ha dado. Y nosotros también te amamos y queremos verte crecer y desarrollar todo ese propósito que Dios tiene para ti. Queremos verte florecer y que des fruto abundante. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias.